Estoy nerviosa. No, No, todo muy bien. entonces arrancó ya en Facebook, pero yo les doy la pauta entonces ya para que hagan el conteo de 10 segundos y empiecen a hablar. Ok. Listo, 10 segundos desde ya. Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al espacio de miércoles de la filosofía. Este espacio es organizado por la Biblioteca Nacional, REC Latinoamérica y la Red Colombiana de Mujeres Filósofas. El día de hoy vamos a conversar un poco en torno a la práctica y a la enseñanza de la filosofía. El objetivo que tenemos en esta sesión es presentar algunos elementos que consideramos fundamentales a la hora de entender la urgencia y la necesidad de transformar la práctica de la filosofía en Colombia a partir de una reflexión sobre la enseñanza de la filosofía. Nos interesa sobre todo que a señalar que la práctica de la filosofía y la enseñanza de la misma son reflexiones que deben ir juntas, que no son independientes la una de la otra y que si queremos pensar en múltiples maneras y mejores maneras de hacer filosofía, debemos asumir los retos que implica pensar la enseñanza. Eso implica, además, reflexionar bastante, digamos, es un elemento en el que las tres que hoy vamos a conversar, las tres colegas, confluimos en considerar la necesidad de situar las prácticas de la filosofía de manera contextualizada. Y esta necesidad de contextualizar la filosofía está muy vinculada con cómo nos pensamos el rol de la misma en la sociedad. Entonces, las tres nos encontramos un poco para notar o hacer notar cómo la pregunta por la filosofía requiere, o por qué filosofía hacer, o qué filosofías estamos haciendo, requiere unas reflexiones importantes sobre cómo se enseña filosofía en Colombia. Eso sería, digamos que eso es como el marco amplio desde el cual vamos a estar conversando el día de hoy. Y tenemos para ello pues tres preguntas eje que vamos a estar conversando. La primera tiene que ver con justamente cuáles son esas maneras hegemónicas o tradicionales de hacer filosofía que consideramos que es urgente y necesario transformar o abrir alternativas. En segundo lugar, vamos a estar conversando también sobre, de una manera muy aterrizada a la práctica, a las experiencias concretas que hemos tenido cada una de nosotras para ofrecer alternativas a esas versiones hegemónicas o tradicionales de hacer filosofía. Y en tercer lugar, vamos a conversar un poco sobre cómo esa necesidad de transformación y esas experiencias que hemos tenido de transformación tienen que ver justamente con esto que les estaba planteando al inicio, que es el rol social de la filosofía. ¿Cuál es su rol ante los problemas digamos, ante unas perspectivas de índole social o político o contextual, con unas demandas, ¿no?, ante las cuales consideramos que una filosofía pluralizada, situada, podría ofrecer alternativas interesantes. Ese es nuestro horizonte de conversación. Entonces, pues con esa presentación iniciamos la conversación con eso. Mi nombre es Diana Acevedo, yo soy filósofa, soy profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, de la licenciatura en filosofía, y estoy muy contenta de estar acá y muy agradecida también por el espacio y por estar acá con mis colegas el día de hoy. Bueno, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángela Rocío Bejarano. También soy filósofa,
Soy licenciada en Ciencias Sociales también y he hecho mis estudios de posgrado en la lógica, particularmente me centro en las áreas de lógica, lenguaje y argumentación. Y también comparto la felicidad que tiene Diana por estar en este espacio de miércoles de la filosofía. Entonces, pues nada, muchas gracias a las dos por estar en este espacio y bueno, le doy pie a Sandra para que se presente. Buenas tardes a todas y todos. Pues quiero darle agradecimientos primero a Diana por habernos invitado a conversar hoy sobre este asunto que consideramos tan urgente. Y en segundo lugar, pues agradecer a la Biblioteca Nacional, a la Red Latinoamericana de Mujeres Filósofas y a la Red Colombiana de Mujeres Filósofas por abrir estos espacios y más con este título tan bello, Voces Femeninas. Yo soy Sandra Lince, soy profesora de filosofía de la Universidad de Caldas, soy licenciada y magíster en filosofía. Me interesa mucho precisamente el asunto de la educación y creo que esto fue pues como una de los aciertos que tuve cuando decidí entrarme a un doctorado en educación y ahora pues decidir pensar qué es lo que ocurre con la enseñanza de la filosofía y de muchas áreas en general. Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos los que nos están acompañando esta tarde y bienvenidas y bienvenidos. Bien, entonces comenzaremos este conversatorio, como les contaba, contando un poquito el por qué o cuáles son las características que Hola, ¿me escucha? Ahora sí. Ya, sí. Sí. Se entrecortó, pero ya está. Intermitente, entonces, como les contaba, pues iniciaremos con esta pregunta de cuáles son las características de esta manera tradicional o hegemónica de hacer filosofía, ante la cual cada una de nosotras ha llegado a cuestionar y a presentar la necesidad de esa transformación de maneras diversas. Entonces, en esa misma línea, pues yo empezaría contándoles un poquito cómo llegué yo ahí, que tiene que ver con dos caminos, ¿no? Hay un primer camino que tiene que ver con una reflexión sobre lo que significa la profesionalización de la filosofía, cuáles son las implicaciones de que la filosofía hoy sea un oficio, una disciplina que se da al interior de universidades. Digamos que hay un tipo de instituciones, ¿no? Como las universidades, las editoriales, las revistas indexadas, ¿no? Hay un sistema del conocimiento, de su financiación, etcétera, que nos hace que nuestra práctica de la filosofía hoy tenga unas características específicas que yo inicié, digamos, cuestionando por la vía de la pregunta por la filosofía como forma de vida. Entonces, la primera pata es esa línea de la profesionalización. Luego de eso, tenemos las preguntas propiamente del feminismo, de los feminismos descoloniales, que también están orientadas a esa crítica, digamos, o a una revisión de cómo estamos haciendo filosofía hoy. Entonces, la perspectiva de la filosofía como forma de vida, uno de los elementos centrales que ofrece es la idea de que la filosofía no solamente es una forma de conocer o de constituir conocimiento o formas de saber, es decir, que la filosofía no solamente consiste en un cuerpo de ideas, conocimientos, contenidos, o una manera, o no, tampoco es solamente una forma de conocer el mundo, de entender o dar cuenta de determinados fenómenos, sino que
La filosofía, al mismo tiempo que tiene esta empresa, digamos, epistémica o incluye estos elementos epistémicos, involucra una manera de vivir. Es decir, la pregunta por cómo vivimos y cómo vivir bien, cómo llevar una buena vida, es una pregunta central a la filosofía como forma de vida, ¿cierto? Entonces la filosofía no solamente es teoría, sino la filosofía es sobre todo práctica, es algo que se hace y se hace en comunidad, y además es un tipo de hacer que está orientado al buen vivir, a llevar una buena vida, tanto individual como colectivamente. Estas reflexiones, entonces, digamos que cuando uno se encuentra con estas preguntas de filosofía como forma de vida, lo que viene del lado es, primero, la necesidad de una transformación personal, ¿cierto?, hacia una vida buena, ¿verdad?, personal y comunitaria. Segundo, también viene entonces un elemento de que, pues, digamos que cuando planteamos este elemento, toda la condición actual de la filosofía como saber, como disciplina, como digamos que la manera como sentimos, por ejemplo, la carrera académica que está muy mediada por las publicaciones, los títulos, los logros, el estatus, la importancia o una serie de asuntos que a veces se imponen, incluso todo lo que viene al lado de las condiciones laborales mismas de nuestro quehacer, se impone de una manera muy fuerte para hacernos sentir que es necesario abrirle un espacio a una concepción de la filosofía que involucre la forma de vivir, la buena vida. ¿Qué implica eso entonces? Que a la hora de hacer filosofía, nuestra propia historia de vida, las cosas que nos importan, que son relevantes, empiezan a aparecer como fundamentales a la hora de filosofar. Eso, digamos, que viene como una reacción a un entendimiento, a una comprensión de que la manera como se hace filosofía en Colombia en este momento está muy orientada a esa disyuntiva inicial que es la filosofía como un asunto teórico, ¿cierto? Como algo con lo cual lidiamos fundamentalmente en la teoría, un asunto que está solo vinculado con ese cuerpo de conocimientos que se constituye, ¿no? Entonces, ese por la vía de la profesionalización. La otra vía por la cual llegamos a establecer una crítica o a generar o a sentir la necesidad de hacer grietas a la forma en que hacemos filosofía en Colombia, tiene que ver con el sentido patriarcal y colonial que atraviesa nuestras prácticas cotidianas. Una manera de ver esto tiene que ver, una de las maneras en que hemos llegado a criticar esto en los proyectos en donde esto ha sido realizado, que han sido varios a lo largo de los últimos años, tiene que ver con, por ejemplo, cómo el tipo de sujeto que se enuncia a la hora de hacer filosofía, ¿cierto? Entonces, en el cómo hacemos filosofía y por ejemplo enunciarnos como un sujeto neutral, imparcial y distante con las materias, los temas, los problemas que trabaja. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente se censura gradualmente el problema que trabajamos. Eso también significa que toda la particularidad y la situación de quiénes somos, en dónde estamos, cómo nacimos, qué cosas nos importan, no sea relevante a la hora de hacer filosofía. Y eso es una cosa que esa manera de hablar, de enunciarse y de disponerse a pensar, se transmite y se anida en las aulas y en los contextos de enseñanza, ¿cierto? Entonces, esos dos elementos nos hacían, digamos que ese último carácter, por ejemplo, ese sujeto neutral y distante que concibe con unas nociones de objetividad muy ancladas a la imparcialidad, a la distancia con el objeto de conocimiento, ¿cierto? Digamos que terminan siendo cómplices de la invisibilización y marginalización de una serie de situaciones y de condiciones particulares de las poblaciones que estamos en condiciones opresivas o que estamos inconscientes, por ejemplo, de los privilegios que tenemos y de las tensiones particulares. ¿Eso qué significa? Que si yo, por ejemplo, soy una mujer lesbiana
latinoamericana, ¿verdad? Mi voz mi lugar de enunciación, mi lugar para hacer filosofía, está tremendamente subrepresentado, o prácticamente no hay ausencia, digamos, de representación en el discurso filosófico, sino que además está invisibilizado y marginalizado, porque constantemente se nos ha dicho y seguimos diciendo en las aulas que eso no es relevante filosóficamente, que quién eres, que si eres lesbiana o no, si eres mujer o no, si eres racializada blanca o no blanca, digamos que nada, sistemáticamente se dice que nada de eso es relevante a la hora de hacer filosofía, ¿cierto? Y considero, entonces, la manera como yo llego a criticar estas ideas tiene que ver con cómo esta pretendida neutralidad de la filosofía invisibiliza toda esa diferencia y pluralidad que nos concierne y que es lo que nos permite establecer el gancho con una manera situada de hacer filosofía que, a mi juicio y al juicio de quienes hemos trabajado en este proyecto, nos permite hacer filosofía de manera llena de vida, llena de vitalidad, de historias de vida y de concreción, de situación concreta, de pluralidad y de riqueza, ¿no? Ese es más o menos un poco los enfoques con los que yo llego ahí. Seguramente en conversación con mis compañeras surgirán nuevos elementos para ir completando la idea. Bueno, pues bueno, muchas gracias, Diana. A mí me parece muy curioso y muy bonito cómo coincidimos en cosas desde lugares distintos, ¿no? Desde perspectivas diferentes. Creo que hay bastantes cruces que podemos analizar y que podemos, pues, potencializar incluso en el lugar en el que estamos. Coincidimos además en el mismo lugar, estamos en la Universidad Pedagógica, y creo que allí podemos también como aprovechar esos escenarios para encontrar estos cruces que tenemos. Yo desde lugares distintos he llegado a algunos puntos cercanos a los que está planteando Diana. Los lugares desde los cuales yo he llegado a esta idea de desmontar, de desaprender, de diversificar las miradas, tienen que ver, como les contaba, con las áreas que trabajo, que están en la lógica y la argumentación. Lógica, argumentación y lenguaje. Yo voy a señalar 3 puntos que son, bueno, tres prácticas que considero que es necesario reconsiderar y que es necesario como poner allí un poco también en tela de juicio, diría yo. La primera tiene que ver con, bueno, en la filosofía siempre enseñamos lógica, y esta enseñanza de la lógica normalmente está ligada a una tradición filosófica que la ha caracterizado, que ha encontrado cuáles son sus conceptos relevantes, y desde allí pues también nosotros hacemos lógica y además en el aula la llevamos de esa misma manera. ¿Qué me parece problemático de esta tradición? Me parece problemático, es algo que también hemos visto en conversaciones con algunos colegas, con el colega José Andrés Forero, con Jessica Álvarez, también hemos trabajado sobre ello, y es la idea de que, digamos, que estamos enseñando una lógica que es formal, y cuando pensamos esa formal, cuando decimos de la lógica que es formal, parece que estamos quitándole todo contenido posible, es decir, estamos analizando algo que es abstracto, que es ajeno y que por lo tanto muy cercano también a lo que planteaba Diana, no está aterrizado en ningún contexto, ¿no? Sino parece que el aprendizaje de la lógica, cuando yo enseño lógica y cuando aprendo, lo que yo hago es entender un montón de fórmulas, de abstracciones y operar con ellas independientemente de qué es lo que estoy, en este caso, simbolizando por medio de ellas. ¿Eso qué hace? O digamos, una de las implicaciones que esto tiene en el aula es que pues para los estudiantes la lógica es muy ajena a su vida, muy ajena a sus prácticas inferenciales, a sus propios pensamientos, muy difícil, muy engorrosa y bueno, muchas cosas que también se siguen de ello. Hablando precisamente de voces femeninas o recurriendo a voces femeninas, hay 3 voces que me parecen bien importantes. Una es María José Frapoli. Voy a nombrarla rápidamente, pero solamente voy a decir el punto en el que creo que confluyen allí, que hay algo bien importante. Está María José Frapoli, también está Susan Hack, filósofas vivas ahora, también está Catarina, bueno, digamos, hay Catarina Eutinovas. Hay 3 filósofas que están precisamente ocupándose de qué entendemos como formal.
Y lo que delatan ellas es, fíjense que cuando hablamos de formalidad, de pronto no necesariamente tenemos que hablar de esta abstracción de los contenidos y de esta serie de fórmulas manipulables que no tienen que ver con la vida de la gente, sino que de repente podemos pensar la lógica como formal, pero formal en un sentido distinto, en un sentido de repente que nos permita analizar las prácticas reales, inferenciales de los individuos y por lo tanto de nuestros estudiantes, y que permitan que exista un aterrizaje de esa lógica hacia algo que resulte significativo. Pero esto es algo muy nuevo. Las 13 filósofas que les menciono están en este momento vivas, están en este momento haciendo todo un trabajo importante con respecto a ello, pero pues imagínense ustedes todo lo que ha pasado en la historia de la lógica anteriormente y hasta ahora estamos encontrando estos puntos, porque antes de eso la lógica como que ya estaba casada con ese tipo de formalidad muy a lo Tarski, que nos obligaba a considerar a la lógica eso como algo muy abstracto, muy lejano y muy ajeno a nuestras prácticas inferenciales y a nuestros propios pensamientos. Y bueno, creo que allí hay algo importante, creo que hay un punto que debemos como considerar, qué es lo que entendemos como formal, cómo estamos entendiendo la lógica y cómo logramos acercamientos de una cosa con la otra para que en el aula también sea, digamos, tenga esta significatividad que por supuesto tiene siendo un área tan rica y tan prometedora en muchos sentidos. Un segundo punto que yo quisiera poner sobre la mesa tiene que ver con la visualidad, yo la llamaría así, es algo que últimamente me ha interesado mucho, y es el carácter visual obligatorio que tiene la lógica cuando la enseñamos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, digamos, voy a contar rápidamente cómo llegué a este punto. La razón por la cual llegué a este punto es precisamente por la preocupación por enseñar lógica a personas que no pueden ver, a población ciega. Esto fue todo un colapso en mi vida pedagógico y me llevó a muchos lugares, y uno de los lugares a los que me llevó es a replantear esta exigencia de la visualidad. Si ustedes pues recuerdan sus clases de lógica, pues son un montón de ellas, ya en un momento en las diapositivas lo veremos. Si yo veo una formalización muy grande, pues son un montón de símbolos y símbolos y símbolos, uno tras otro, tras otro, tras otro, y pues esto resulta para una persona que no puede ver completamente pues, inaccesible. O sea, ¿cómo va a poder llegar a ese saber? ¿Cómo va a poder, si queremos que opere con estas fórmulas, cómo va a poder llegar a eso si la condición que se le imprime es que pueda verlas? ¿Y esto por qué es así? Pues porque los sistemas formales han estado pensados bajo esa dinámica. Todo sistema formal es completamente visual. Esto me hizo a mí llegar a un lugar también, y después amplié el panorama, ya en un momento les contaré también a la enseñanza a la población sorda también. Me llevó a un punto en el que sentía que era casi que obligatorio empezar a explorar otro tipo de sentidos, o sea, explorar desde otros lugares distintos a los que no estamos acostumbrados. Y esa exigencia claramente me llevó a replantear ese mismo componente necesario, digamos, visual en un sistema formal. O sea, cómo podemos ir por ese mismo lugar, de pronto llegar a esos mismos contenidos, fomentar ese mismo tipo de habilidad, pero ya no de esa manera, sino explorando otras posibilidades, que además pues es muy deseable, ¿no? Porque realmente pues tenemos una gran cantidad de posibilidades de acceder a distintos tipos de conocimiento, pero como que tenemos la maña de fijarnos siempre en los mismos y de hacer las cosas de la misma manera. Entonces es una invitación también, un poco como lo decía Diana, como que veamos la diversidad, también la particularidad, la diferencia de habilidades también, y veamos qué otras posibilidades en el aula podríamos llegar a hacer unos replanteamientos. Que claro, esto tiene que ver con replanteamientos pedagógicos, pero también teóricos, porque también aquí estamos viendo los conceptos centrales de la lógica, cómo estamos entendiendo la lógica, qué entendemos por un sistema formal, y ahí a la par pues estamos como estableciendo estas relaciones, ¿no? Y el tercer y último componente que quisiera poner sobre la mesa, más que a la lógica, está referido al ejercicio de la argumentación. No solo la argumentación filosófica, que estamos todo el tiempo pues ejerciendo, sino también lo que pasa en la argumentación en el aula, o sea, lo que estamos promoviendo en el aula con nuestros ejercicios de argumentación. ¿Qué me preocupa particularmente allí? Que son dos elementos. El primer elemento que me preocupa tiene que ver
con las voces que son voces que consideramos mejores en un ejercicio de argumentación, ¿no? Por lo general son voces que tienen ciertas características, ciertos tonos, de repente quien argumenta mejor es quien argumenta más duro, quien argumenta mejor es quien argumenta de cierta manera, tiene ciertas disposiciones corporales, y esto es algo que no es menor. Y que a la par así que desconozcamos, o haciendo este llamado a la diversidad, otras maneras también de argumentar, otras voces y otros ejercicios de argumentación que también pueden ser muy relevantes dentro del aula y que muchas veces los invisibilizamos porque estas son las voces que privilegiamos dentro de un ejercicio argumentativo en el aula. Y claro, que además están acompañados de no solo este tipo de, digamos, de ejercicio oral, sino también incluso de un ejercicio escrito que está muy ligado, ¿no? ¿Cómo argumentamos bien? Argumentamos por medio de papers, de repente, de una cierta manera en filosofía, y esa es la manera que se privilegia esta voz y se privilegia este modo de escritura, y lo otro parece que ya no existe. Sabiendo que aparte en la filosofía, si analizamos en los géneros de la filosofía, hay una diversidad increíble, hay una cantidad de modos de argumentar, hay argumentaciones visuales, hay una riqueza tan grande que siento que nos estamos perdiendo por darle como este lugar no solamente privilegiado, sino incluso único a este tipo de voces, a esta manera de argumentar y digamos, de llevarlo también, o sea, no solo de argumentar nosotros, sino además de dar ese valor dentro del aula, ¿no? Que hace que muchas otras habilidades y muchas otras maneras de argumentar, de decir, queden apaciguadas y queden más, digamos, se vayan en últimas como perdiendo, ¿no? Perdiendo y vamos privilegiando estas otras maneras. Esos serían los tres elementos que yo quisiera poner sobre la mesa. Terminaría diciendo que siento que es muy importante desaprender, hacer un ejercicio de desaprender, hacer un ejercicio de desmontar algunas cosas que creemos que ya son como los pilares y de repente vale la pena ver otro tipo de cosas, ¿no? Sobre todo pues en el ejercicio en el aula. Y bueno, gracias. No tienes el micrófono, Sandra. Bien. Les decía que muchas gracias por compartir sus experiencias. Antes de contarles un poco cuál es mi visión frente a qué es lo que ocurre con el ejercicio de la filosofía en Colombia y qué es lo que consideramos pues importante como entrar a replantear, pues quiero saludar a quienes nos están acompañando en Facebook. En este momento tenemos más de 100 telespectadores, tenemos personas que nos saludan desde Ibagué, especialmente pues Patricia Vesga y Julián Toro Mejía nos mandan un saludo desde Ibagué. Muchas gracias por estar con nosotras. Y Ángela Rocío, alguien muy valioso te acaba de echar un piropo. Floremil Ceceli acaba de decir, Ángela Rocío Bejarano, de las mejores profesoras de lógica que he conocido, brillante y creativa. Ay, muchas gracias, qué bonito. También nos saluda Francisco Rodríguez, bueno, un saludo a todas y todos quienes nos están acompañando, también vi algunas de mis colegas de la Universidad de Caldas, de Ana Carolina Arbeláez, muchas gracias por estar aquí. Bien, a ver, pensando un poco en cuál es como esos asuntos de la tradición de la práctica filosófica en Colombia que necesitamos replantear. Lo primero que yo quiero señalar es que el ejercicio de la filosofía en Colombia ha sido entendido desde tres frentes. Uno, la enseñanza de la filosofía, otro, la investigación en la filosofía y el tercero, la divulgación de la filosofía. Sé que hay otros campos en los cuales ejercemos la filosofía, incluso pues muchos de nuestros egresados lo hacen, que tienen que ver con el ejercicio editorial, la producción cultural, el ejercicio periodístico y otras pues actividades para las cuales podríamos decir un filósofo es el pertinente para esto. Sin embargo, esos son casos escasos, porque la mayoría de quienes en Colombia reciben un título de filósofo, un título de profesional en filosofía, pues termina dedicándose a la investigación, a la divulgación, a la enseñanza de la filosofía y por lo general a las tres cosas. Entonces ahí es donde yo quiero señalar como el primer asunto que me preocupa de qué nos pasa con la filosofía en Colombia. Y yo creo que es que no hemos logrado todavía ser claras y claros en la diferencia entre las tres
actividades. Son 3 ejercicios que todavía estamos mezclando. Son 3 ejercicios que no trabajamos con diferencia, y yo creo que todas hemos tenido la experiencia en la que vamos a un evento, vamos a un espacio que es para divulgación de la filosofía, como foros, congresos y simposios, y ¿con qué nos encontramos? Con la lectura de robustos y gruesos informes de investigación. Entonces todavía no logramos como establecer esa diferencia en cuándo estamos haciendo investigación en filosofía, cuándo estamos haciendo divulgación y cuándo estamos enseñando filosofía, cuando en principio pensaríamos que son los 3 ejercicios que realizamos de un modo más frecuente. Yo creo que nosotros en Colombia hemos alcanzado, digámoslo así, una madurez muy grande en investigación. Y esa madurez precisamente se ha logrado porque es como lo que nos han enseñado, pero es lo que necesitamos empezar a develar, que necesitamos empezar a buscar otros modos de hacer filosofía. Necesitamos darnos cuenta de que precisamente cuando estamos en un espacio de divulgación, pues no tenemos que estar pensando en ejercicios, en informes de investigación muy elaborados, muy largos, que incluso muchas veces terminan siendo incompletos para el desarrollo de una idea. No podríamos pensar tampoco en ese mismo sentido que cuando estamos enseñando filosofía tenemos que dedicarnos solamente al asunto de la investigación. Entonces, para mí es clave pensar estos 3 ejercicios como 3 actividades que nos exigen un trabajo distinto, como actividades en las cuales bien podemos hacer filosofía, bien podemos pensar problemas de legítima preocupación filosófica, pero que necesitamos abordarlos en un terreno diferente. Yo creo que lo que nos ha llevado como a no tener muy bien puestos los límites en esto tiene que ver muchísimo con algo que señalaban tanto Diana como Ángela, y es el asunto de la objetividad y la rigurosidad en la sistematización del pensamiento. Parece como que si el asunto de la objetividad y la rigurosidad de la sistematización del pensamiento tuvieran que ser algo que nos dejan de lado, tuvieran que ser algo que nos ponen frente a una situación que nos resulta ajena. Diana decía ahora, la filosofía es un estilo de vida. Tenemos que apropiarnos la filosofía y la tenemos que convertir en algo que nos acompaña siempre. A mí hay algo que me gusta todavía más que pensar la filosofía como un estilo de vida, y es pensar la posibilidad de vivir la filosofía. Yo creo que la filosofía es algo que podemos vivir, algo en lo cual nos podemos involucrar, en lo que nos debemos involucrar. Esa idea de que el pensamiento tiene que ser ajeno a nuestras emociones, esa idea de que lo que tenemos que escribir tiene que ser completamente objetivo y tiene que buscar una esfera de la verdad que incluso tiene que ser ajena a nosotros. Yo creo que es una idea que tenemos que empezar a replantear. Algo que me encanta a mí cuando leo filosofía, y con lo que seguramente hemos tenido que pelear en muchos escenarios, es leer y escribir filosofía en primera persona. Yo creo que eso es clave. Eso es clave porque cuando lo hacemos en primera persona nos involucramos, nos estamos poniendo allí, estamos precisamente encontrándonos con lo que realmente nos agobia, realmente nos apasiona y en lo que realmente somos. Y a eso es lo que me refiero cuando hablo de poder vivir la filosofía. Necesitamos aprender a vivir la filosofía, y para aprender a vivir la filosofía, pues es necesario pensar cómo tener un placer desde la filosofía, cómo disfrutar la filosofía. Hay un asunto que a mí me parece clave en todo esto que tiene que ver con el giro de la filosofía en Colombia, y es precisamente lo que tiene que ver, por ejemplo, prácticas como las que nos contaba ahora Ángela y las que nos va a contar Diana, que realizan en la Universidad Pedagógica, pero también encontramos otras cantidades de ejercicios como este, un ejercicio en el que estamos hablando de filosofía, en el que nos encontramos para discutir un tema, pero en lo que hoy lo primero que decimos es, cuidado, no vamos a ir a leer un texto. ¿Por qué? Porque es que ya no queremos espacios para leer textos, porque queremos precisamente encontrarnos con la filosofía, queremos disfrutar al otro y el encuentro con el otro desde el diálogo, desde la conversación. Y eso es lo que primero encuentro yo como un asunto legítimo para
pensar esa transformación de la filosofía, pensar que hay una diferencia entre hacer investigación en filosofía, divulgar filosofía y enseñar filosofía, pensar la posibilidad del diálogo. Creo que una de las herramientas claves va a estar siempre en ese principio de la hermenéutica, la capacidad del diálogo, esa capacidad del decir y el dejar decir, esa capacidad de encontrarnos con el otro, que creo que se nos pierde mucho precisamente cuando estamos en ese ejercicio de la rigurosidad en la sistematización del pensamiento y de la objetividad. Miren que cuando pensamos, por ejemplo, en espacios como estos, hagamos un conversatorio, hablemos, contémonos nuestras experiencias, estamos desabriéndonos al diálogo. Pero cuando pensamos en los ejercicios que se hacen muchos años y pensemos en los ejercicios a los que asistíamos desde que estábamos, nosotras tres somos más o menos contemporáneas, desde que estábamos chiquitas y llegamos a los foros de filosofía, entonces iba uno, salía un señor, una señora, leía un texto de 20 páginas, abrían el espacio para preguntas, y todavía ocurre, abren el espacio para preguntas y se para otro y da otra conferencia. Esa incapacidad para el diálogo, esa incapacidad para hacer una pregunta concreta, esa incapacidad para plantear una idea y ponerla en unos términos para dialogar sobre ella. Entonces, por eso para mí es tan importante que entendamos esa diferencia y que en Colombia empecemos a hacerlo, porque otros países lo hacen. Por ejemplo, no es lo mismo quienes son unos estudiosos y unos investigadores de Martha Nussbaum, a quienes recurren a Martha Nussbaum para hacer algunos ejercicios de comprensión de algunos de sus planteamientos. Uno encuentra libros de Martha Nussbaum que son de investigación fuerte, como El cultivo de la humanidad, y encuentra otros libros que son de un lenguaje más sereno, más divulgativo, que incluso no tiene que ser un filósofo para poderlos entender, como es Sin ánimo de lucro. Entonces, son planteamientos que yo creo que necesitamos empezar a encontrar. Por ejemplo, en España hay una mujer que me encanta, que es Maite Larrauri, no sé si ustedes la hayan escuchado, de la de Filosofía para Profanos. Maite Larrauri, de Filosofía para Profanos, es una cosa sencillísima, una mujer que en 5 minutos le cuenta a uno quiénes eran los estoicos, en 5 minutos cuenta episodios de la historia de la filosofía, y lo hace con una precisión y una claridad que empieza uno a vivir la filosofía, empieza uno a disfrutar la filosofía, a encontrarse con la filosofía. Entonces, ahí me parece clave establecer esa diferencia entre investigar filosofía, divulgar filosofía y enseñar filosofía. Para enseñar filosofía, creo que necesitamos como ser capaces de mezclar estas dos cosas, de mezclar la rigurosidad que nos exige la investigación filosófica, porque la defiendo y porque todavía me gusta la filosofía de escritorio, pero también ser capaces de tener un lenguaje divulgativo, ser capaces de hacernos preguntas filosóficas desde lo que nos es cotidiano, como lo decían ustedes. Y eso que nos es cotidiano, que resulta tan obvio, pues resulta que es que ahí es donde nace la filosofía, ahí es donde nos gestamos para hacer filosofía. Entonces, para mí es clave empezar a pensar el asunto de la enseñanza de la filosofía como una posibilidad de vivir la filosofía, una posibilidad de jugar con la filosofía, una posibilidad de diálogo en el que todos tengamos algo para decir y sobre todo tengamos la capacidad de dejar decir. Para mí es clave eso del dejar decir, incluso yo creo que es más importante muchas veces el dejar decir que el estar diciendo mismo. ¿A qué me dedico? A la filosofía del arte. Entonces, con lo que vamos a hacer ahora, quiero hacer un poco, contarles un poco qué es lo que hago, cómo trato de romper en el aula con ese asunto de que no se trata únicamente de una filosofía que nos es ajena, sino que podemos pensar una filosofía que nos involucra. Cómo desde la filosofía del arte y desde el arte mismo he encontrado elementos para pensar no solamente la enseñanza de la filosofía del arte, no solamente el acercamiento al arte, sino que creo que he encontrado elementos para defender que la enseñanza de cualquier cosa y la enseñanza de cualquier área de la filosofía puede darnos lugar a vivir la filosofía y a disfrutar lo que hacemos, porque ese es otro asunto que me parece a mí aterrador, pensar que es que no podemos disfrutar la filosofía, pensar que es que no podemos disfrutar el conocimiento.
hay una idea de los abuelos y que todavía parece que resonara, y es que la letra con sangre entra, entonces todavía se quiere hacer sufrir al otro, entonces se quiere hacer sufrir al estudiante, se quiere hacer sufrir al que está en el auditorio escuchándonos, se quiere hacer sufrir al otro y pues que aguante, porque es que si quiere aprender, que aguante, no, porque es que podemos aprender sin tener que aguantar, podemos aprender involucrándonos y disfrutando un poco. Entonces, mi visión es esa, necesitamos romper los límites y diferenciarlos entre investigar en filosofía, divulgar filosofía y enseñar filosofía, porque creo que esos son los ejercicios que todavía siguen siendo más comunes en la práctica de la filosofía. Bueno, muchísimas gracias por compartir estas ideas que creo que nos acercan bastante. Nosotras tenemos una presentación en la que organizamos un poco este siguiente momento en el que vamos a conversar ya desde las prácticas concretas, los lugares, las experiencias que hemos tenido, ¿no? Entonces, en este momento les vamos a mostrar la presentación que tenemos. No sé si Sandra me puedas ayudar con compartir la pantalla. Es que estamos teniendo algo de problemas con mi internet el día de hoy, entonces, bien, teníamos en esta presentación, entonces, pues, nuestro objetivo es contarles un poquito cómo han surgido todos estos elementos desde la práctica. Entonces, lo que ustedes ven acá en la pantalla es un blog. Estoy compartiendo las diapositivas. Sí. Gracias. Yo no sé si es que de pronto mi internet pueda estar un poquito con delay. En este momento yo estoy viendo mi primera diapositiva, ¿es correcto? Sí, correcto. Bien, bueno, bien, es que me ha pasado a veces que los demás en la reunión están en otras diapositivas y yo me quedé atrás. Bien, entonces, pues bueno, lo que ustedes ven ahí es el blog de uno de los, pues en el que hemos consignado el archivo de varios proyectos que hemos hecho más o menos desde 2014 con algunos colegas en la universidad, entre ellos está el profesor Maximiliano Prada, Freddy Prieto, Diana Melissa Paredes nos acompañó un tiempo también, la profesora Paredes, y también han pasado bastantes colegas que ya son egresadas de la licenciatura en Filosofía de la Pedagógica. ¿Qué hemos hecho acá? Ustedes lo que van a encontrar en ese blog es la mezcla de estos tres elementos. Cuando iniciamos preguntando por la filosofía como una forma de vida, estamos tratando incluso de pensar esto mismo que tú decías, Sandra, y es cómo vivir la filosofía, cómo hacer de la filosofía una práctica vital, una práctica de vida, algo que concierne a la vida misma. Y encontramos que la escritura, la experimentación en la escritura podía ser un lugar por excelencia para llevar a cabo esta práctica. Es decir, un poco en la misma línea de lo que mis colegas acaban de decir, la filosofía se ha escrito a lo largo de la historia de maneras muy diversas. Se han escrito meditaciones, confesiones, poemas, aforismos, consolaciones, ¿no? Hay una riqueza literaria, incluso a nivel de estilo y de género literario, no más desde ahí, en la historia de la filosofía, que hoy en día ya no conservamos. Hoy en día sigo haciendo y sigo disfrutando, pero cada vez más siento que es muy necesario abrir espacio como el ensayo. Creo que ya volví. Como el ensayo, digamos, tipo que monografía, ¿verdad? O lo que se llama ahora el artículo científico. Y entonces, un poquito lo que encontramos en el proyecto es que cuando nos permitimos ese lugar, espacios de intimidad,
nos generan unos espacios de lugares de mucha confianza en los cuales podemos dejar que empiece a aparecer esa voz, esas voces que yo les estaba diciendo o que menciono que están marginalizadas, invisibilizadas, que son relegadas como algo poco filosófico, poco importante, ¿no? Lo que usted siente no es importante, lo que a usted le pasa no es importante, su vida no es importante, usted no es importante, lo importante es el problema, el argumento, qué sé yo. Aquí eran lugares en donde podíamos empezar a explorar y entregarnos al placer de la escritura, desde empezar a jugar en la misma materialidad de la palabra. Entonces, lo que ustedes ven en este momento son dos ejemplos, eso en el blog del proyecto ustedes van a encontrar mucho más. Estos son dos casos de diarios filosóficos, que es una estrategia maravillosa que yo cada vez me gusta más. En los que cada persona, digamos, son ejercicios que hemos hecho en varios seminarios, que también estamos tratando de transformar esta estrategia de seminario tipo alemán, digamos, que creo que ya es hora de entrar a revisar cómo estamos haciendo filosofía y cómo enseñamos incluso a investigar, ¿no? Y a filosofar. Yo creo que para mí ha sido clave que, por ejemplo, esta estrategia de diario filosófico puede ser incluso de investigación. La propia persona puede empezar a hablar de cuál es su experiencia de aproximación a los textos y puede además no solamente reflexionar sobre su propia experiencia, los caminos, las preguntas que se le imponen, ¿cierto? Puede empezar a cuestionarlas y a identificar cuáles son esos temas que le atraviesan. Los otros elementos que ustedes están viendo acá tienen que ver con cómo involucrar el propio cuerpo y su pluralidad, empezando con la sexualidad, el género y la raza, la clase, todos los marcadores que atraviesan nuestra construcción de corporalidad, de afectividad y de subjetividad. Cómo ponerla en tensión, cómo hacerla aparecer en la práctica de la filosofía, y por eso hicimos como parte del proyecto algunos talleres muy bellos y muy interesantes con la filósofa y bailarina Natalia Orozco, en los cuales estábamos preguntándonos cómo estar en movimiento cuando pensamos, cómo hacer filosofía en movimiento. Es una cosa que también Marie Bardet tiene una experiencia amplia y muy interesante en términos de cómo el estudio de danza, incluso para gente que no es, yo no soy bailarina, si bien pues, es algo que me gusta muchísimo, sí es el estudio de danza como laboratorio, ¿cierto? De la misma manera en que la hoja en blanco puede ser un laboratorio de escritura, el estudio de danza puede ser también un laboratorio para llevar al cuerpo las preguntas filosóficas que tenemos. Entonces también realizamos algunos talleres y encontramos que en esos procesos de hacer y de dibujar, de hablar, de contar, también puede aparecer, por ejemplo, que el valor de contar la propia historia de vida, de contar el lugar de la filosofía en la propia vida, cómo llegamos a los problemas, por qué nos inquietan, y nos parecía, y empezamos a encontrar que eso era un lugar muy fértil, justamente para generar esa transformación de la que les estaba hablando al inicio, que tiene que ver con una transformación hacia los sentidos, digamos, la manera patriarcal y colonial en la que se hace filosofía. ¿Esto qué quiere decir? Quiero ponerles hoy un ejemplo. Digamos que cuando preguntamos por filosofía como forma de vida, lo aterrizamos en nuestros contextos, le prestamos la palabra y el cuerpo como lugares de enunciación de la pregunta. ¿Esto qué significa? Significa que cuando emerge nuestra propia historia de vida, podemos empezar a visibilizar elementos que han sido tradicionalmente invisibilizados y marginalizados. Digamos que, bueno, no puedo detenerme tanto en el elemento descolonial por el día de hoy, pero sí, por ejemplo, en el patriarcal. Y quería compartirles muy rápidamente para terminar esta parte una tesis que acaba de sustentar el día de ayer en la licenciatura y que hace parte de todos estos proyectos y que me llena de mucho orgullo, así como una serie de tesis que están en la misma línea en la universidad.
Es una tesis sobre violencia sexual, la tesis de Ingrid Borges. Es una tesis sobre violencia sexual, pero está en primera persona y tiene que ver con una historia familiar. Tiene que ver con la historia de una mujer que matan los paramilitares en Barrancabermeja en los tempranos 2000. Ingrid se dedica y ella encuentra una necesidad y una urgencia de pensar ese problema de la violencia sexual y del asesinato de una mujer de su familia. Y esa necesidad de entender ese fenómeno la lleva a ella a investigar al respecto, a pensar ese camino teórico, y luego ella da un giro y a través de los feminismos negros, comunitarios, latinoamericanos y de Estados Unidos también, ella empieza a hacer y realizar ejercicios que le permiten transformarse y sanar, de manera que el propio ejercicio filosófico se convierte en un ejercicio de sanación, en una formación y de curación de las propias heridas. Es una tesis escrita absolutamente en primera persona, y al final, en los últimos capítulos, ella realiza pinturas, realiza cartografías, realiza crónicas. Entonces son las maneras en las que esos elementos discursivos, esos nuevos textos, le permiten a ella no solamente realizar su investigación, y hace todo también un trabajo interdisciplinar de reflexión sobre el acto mismo de la violencia sexual y su lugar en contextos de guerra y de la guerra colombiana, y luego llega a sus maneras de sanar personales, ¿no? Y ella cuenta esa transformación y a eso a lo que llega y termina con un manifiesto bellísimo. Y a mí me parece que esa tesis en particular, que estamos muy felices y celebrando esta semana de su sustentación, es una manera de contarles un poquito cómo toda esta pregunta por cómo hacer de la filosofía una manera en la que vivimos, una práctica vital, puede llevarse a las aulas, llevarse a las instancias incluso de investigación, y y ofrecer maneras alternativas, formas diversas y plurales, muy ancladas en el sur político, que transforman la filosofía en Colombia. Esa sería un poquito la historia. Les invito mucho a mirar el blog y a leer un texto que salió con la editorial Aula de Humanidades sobre la estrategia de laboratorio de escritura. Gracias. Bien, gracias Diana por compartir. Yo voy a compartirles un poco rápido lo que ocurre con mi experiencia. Estos son unas fotografías de algunos ejercicios que he hecho en clase. Como les decía, yo a lo que me dedico es precisamente a la enseñanza de la filosofía y la teoría del arte. Estos son 3 ejercicios. Aquí pues pueden encontrar un ejercicio que precisamente lo hago para trabajar el concepto de mímesis y la apropiación de la mímesis. Es muy fácil ver en qué consiste el ejercicio, es construir la escena. Yo les ofrezco una lista de pinturas. Los estudiantes y las estudiantes eligen alguna de ellas y reconstruyen una escena tratando precisamente como de entender ese asunto de la composición, pero en la mímesis y mímesis de la forma. Este ejercicio, pues claro, este ejercicio se va transformando, como también vemos cómo se va transformando el concepto de mímesis a lo largo de la historia, hasta pasar incluso a propuestas en las que ya no hablamos de la mímesis de las formas, sino que hablamos de las mímesis de los modos de ser y la comprensión de los modos de ser. Pero son ejercicios en los que trato de involucrar un poco el hacer con el pensar, y sobre todo porque me interesa generar esa vivencia de los conceptos y a partir de vivir los conceptos, pues generar algún tipo de apropiación. Este es un ejercicio que pues, ha ocurrido solo una vez, pero es un ejercicio que quise mucho. Se llama No soy artista, pero puedo vestir un Modigliani, y es precisamente para trabajar el concepto de composición visual. El concepto de composición visual es un concepto que resulta muy complejo, pero es un concepto que precisamente tiene que ver incluso con lo más cotidiano. Haciendo este ejercicio, por ejemplo, cuando uno lee la historia del arte de Gombrich, cuando aborda al principio de este libro, en el primer capítulo, el concepto de composición visual, él echa mano de cosas muy cotidianas, como arreglar unas flores en un florero, ponerle un cinturón a un vestido, cosas que tienen que ver precisamente con esa estética de lo cotidiano y cómo nosotros nos involucramos con ella. Entonces aquí lo que estaba haciendo era precisamente como invitando a los estudiantes a que entiendan un poco
qué es eso de la composición visual y cómo la composición visual tiene que ver con una delimitación de unas formas y con un diálogo entre diferentes elementos que hay siempre en la imagen. Este otro ejercicio que lo llamo una manzana para la procreación. La procreación, crear desde el otro y crear con el otro. Este es un ejercicio que me gusta mucho y sobre todo me gusta hacerlo es precisamente en espacios de divulgación, en foros o en simposios, y el ejercicio realmente es muy simple. Lo que yo hago es pedirle a la gente, le entrego una manzana, unas banderitas como se pueden ver. Lo siento, las fotografías están un poco malas, pero es que les cuento, gran parte de las fotografías que tengo del trabajo pues se me quedaron en el computador en la oficina y esto son cosas que tenía en el celular. Entonces lo que hago con la manzana es que les doy banderitas y lo que hago es pedirle a la gente que en lugar de tomar apuntes en sus agendas o en su cuaderno de apuntes o en un lugar que hayan llevado para tomar apuntes, sus tablets o su celular, que en estas banderitas escriban conceptos, escriban preguntas o escriban ideas. Al final pues se abre un espacio para leer algunas de estas preguntas. He tenido una muy buena experiencia con esto y es que, por ejemplo, en eventos en los que toda la tarde solo me ha hecho una o dos preguntas, cuando yo entro a trabajar con esto, empiezo a encontrarme con que hay un montón de preguntas más. Hay muchas preguntas que empiezan a aparecer, hay muchas preguntas que se van creando precisamente en ese ejercicio que propongo. Entonces, por eso lo llamo una manzana para la procreación. Y juego con la manzana porque la manzana juega en nuestra mitología y en nuestra tradición religiosa un papel muy valioso y es precisamente ese papel de la creación. Ahí juego un poquito con Steiner y lo que tiene que ver el concepto de creación, crear desde el otro, crear con el otro. Y este ejercicio, al final, pues siempre propongo que las banderas pueden convertirse en una especie de lluvia de ideas que pueden ayudar a crear algún tipo de nuevos discursos o nuevas comprensiones. Estos son ejercicios en los que yo lo que he intentado es precisamente encontrar una conexión entre todo lo que ocurre en los elementos de la filosofía del arte, en los elementos de la semiótica del arte y tratar de transformar un poco la enseñanza y la divulgación de la filosofía. Hay quienes dicen, y muchos de mis colegas me dicen, claro, es que es muy fácil porque es filosofía del arte, pero eso es una idea contra la que me gusta pelear porque realmente no es fácil. Yo llevo dando clases de filosofía del arte unos 13 o 15 años y esto es algo que me atreví a hacer después de unos 10 años. Realmente no resulta fácil que porque sea filosofía del arte. Yo creo que es un asunto de atreverse. Atreverse en la filosofía nunca va a ser fácil ni va a ser sencillo. Yo tengo una duda y es que creo que no estoy compartiendo las diapositivas. Sí. ¿Sí se están compartiendo o no? Alguien que me ayude. Yo no las estoy viendo, pero no sé si tiene que ver con... Esperen. Ahora sí, ¿ya? Sí, sí, si quieres yo te las voy pasando, ya las estoy compartiendo yo. Ya las pude compartir. Eso lo ven, bien. Entonces, el asunto era este. Bueno, ya les eché el cuento, ahí están las fotografías, les estaba diciendo que una de las cosas con las que me he encontrado es que suelen decir que resulta mucho más fácil porque se trata de filosofía del arte. Pero no, el asunto no es que sea filosofía del arte. El asunto es que, y aquí viene pues como una de las premisas que yo tengo para poder pensar un poco en darle un giro necesario a la divulgación y a la enseñanza de la filosofía. Y es que precisamente lo que empieza a ocurrir es que en el arte hay dos elementos que yo considero fundamentales y que no son exclusivos de la enseñanza de la filosofía del arte. Son dos elementos que empiezan a ser importantes para la enseñanza de cualquier cosa y para la reflexión de cualquier cosa que tengamos frente a nosotros. Cuando yo hago estos ejercicios, pues los hago al interior del aula. Cuando mis colegas me dicen, es que eso es muy fácil porque es filosofía del arte, pues empezamos a darnos cuenta de que podemos hacer otras cosas también y que no es un asunto solo de la filosofía del arte. Ahora veo que ya Ángela pudo compartir, no sé qué pasó con mi computadora. Ahí la estás compartiendo tú.
Ah, bueno, bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que les quiero contar? Hay un asunto que me interesa mucho cuando abordamos el problema de la filosofía del arte y es precisamente el asunto que tiene que ver con la creación y con la capacidad de creación que hay en el arte. Y hay otro asunto que resulta, en el arte no, de los artistas, y hay otro asunto que resulta clave también cuando estamos hablando de arte y que es lo que yo considero las dos dimensiones fundamentales del arte. Por un lado, la capacidad creativa, la posibilidad de creación, y por otro lado, el asunto de la experiencia estética. Hace un rato les decía, para mí es clave pensar en que podemos disfrutar la filosofía, en que podemos vivir la filosofía, y yo creo que estas son las dos parientes claves del arte que creo que podemos adoptar para cualquier tipo de práctica y cualquier tipo de enseñanza y de trabajo en el aula. Por un lado, pienso que es clave hacer uso de lo que los pragmatistas norteamericanos principalmente pues llaman la función creativa de la razón. Creo que esta función creativa de la razón y pensar esa función creativa de la razón no solamente a favor del arte, sino pensar la función creativa de la razón en el mismo sentido en el que los ponen los pragmatistas, una función creativa de la razón puesta para la acción, una función creativa de la razón en la que esa creatividad se utilice precisamente para armonizar la diversidad, para armonizar lo que es diferente. Creo que es un uso de la razón que se lo hemos atribuido solamente a los artistas, pero del que si nosotros echamos mano podríamos abordar muchos problemas de la vida social, muchos problemas de la vida cotidiana desde una mirada de la filosofía. Tendríamos que ser capaces nosotros de romper precisamente con el pensamiento estructurado, con el pensamiento sistematizado y dar paso a lo que, por ejemplo, María Caso llama un pensamiento divergente en el que podamos entender que hay diferentes modos de ser y hay diferentes modos de acercarnos al mundo y a los problemas del mundo. Y desde esos diferentes modos establecer o intentar establecer algunas formas de organización. Y cuando hablo de formas de organización no estoy hablando de otra cosa que de posibilidades de armonizar desde el pensamiento y desde la solución de algunos problemas al interior de la filosofía, pero problemas venidos de la sociedad. El otro asunto que encuentro clave abordar desde la filosofía del arte y que lo considero un pariente del arte es precisamente el que tiene que ver con la experiencia estética. La experiencia estética no solamente la podemos considerar como algo que se nos amarra a las cosas, obras de arte o al objeto, obra de arte. La experiencia estética tiene que ver precisamente con esa capacidad que tenemos o con esa posibilidad que tenemos de encontrarnos con algo que es distinto a nosotros mismos y poder disfrutar de ese otro, podernos encontrar allí a nosotros mismos y poder tener, como lo llama Dewey, una completitud en esa experiencia. Entonces, fíjense que si bien es cierto que trato de pensar un encuentro con la filosofía desde dos elementos que se nos hemos atribuido siempre al arte, que son la razón creativa o el uso creativo de la razón y la experiencia estética, hay algo que me interesa que se quede de lado y es precisamente ese objeto o esa cosa, obra de arte. Yo creo que si logramos dejar de lado ese objeto y esa cosa, obra de arte, pero nos quedamos con estas otras dos condiciones del arte, que son el pensamiento creativo y entendiendo el pensamiento creativo no como manualidades, no como hacer cosas, a pesar de que yo aquí esté mostrando algunos ejemplos que tienen que ver con la capacidad de hacer con las manos. No, si entendemos el pensamiento creativo como la capacidad de armonizar las diferencias, podríamos desde la filosofía ocuparnos de cosas muy importantes, ocuparnos de cosas que tienen que ver con problemáticas sociales, como las problemáticas de género, como las problemáticas de desigualdad social, que están basadas, muchas de ellas, precisamente en la incapacidad de ver que hay diferentes modos de acercarnos al mundo. Entonces, para mí es importantísimo pensar esas dos características, el pensamiento creativo y el goce estético como un asunto de disfrute, de placer. Aquí tengo otros casos, pero estos son pues unos ejemplos que tienen que ver más con unas actividades que hemos desarrollado desde el Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas,
donde hemos tratado precisamente de separar lo que hacemos en investigación, porque no voy a dejar de lado la investigación, no voy a satanizar la investigación, me parece importantísima. Incluso creo, si no hiciéramos investigación, pues no podríamos pensar en otros modos de hacer filosofía o en otros modos de divulgar y enseñar la filosofía. Esto, por ejemplo, son imágenes de un campamento de filosofía que hicimos en el 2018, lo hicimos con estudiantes de colegios de Manizales. Esto, cuando uno dice campamento de filosofía, de entrada suena muy loco porque dice como un campamento de filosofía. Pues bien, lo que hicimos fue dedicar un fin de semana a tratar problemas de la filosofía moral, problemas de la filosofía del arte, problemas de la filosofía de la ciencia, problemas de la filosofía del lenguaje, con juegos. Nunca tuvimos una ponencia, nunca tuvimos una conferencia, ni de parte nuestra, ni de parte de los estudiantes. Fue buscar otros modos de encontrarnos con la filosofía y de vivir la filosofía. Y en ejercicios como estos fue donde yo me di cuenta que recurriendo a ese pensamiento creativo, a buscar otras formas de organizar las ideas y de presentar las ideas, se nos venía algo que era muy parecido a la experiencia estética, que era precisamente el disfrutar de lo que estábamos haciendo. Hay otra experiencia que la quiero compartir como experiencia de la universidad, y es la experiencia del Festival Internacional de Filosofía. Bueno, esto también tiene que ver con divulgación de la filosofía, y nosotras pues seguimos todavía haciendo algo de divulgación de la filosofía. Lo hacemos en auditorios como lo llevamos haciendo toda la vida en el país, pero también lo hacemos en cafés, también lo hacemos en la calle. Esto es filosofía a la calle. Y esto pues no solamente lo hago yo, hay unos colegas que también hacen este ejercicio, y pues particularmente este auditorio y esto que ocurre en los cafés, pues ocurre con el grupo de mujeres con las cuales trabajamos en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas, que somos las hijas de Lili, en el que abordamos problemas cotidianos, pero problemas que pueden ser tratados desde la filosofía, problemas que tienen que ver precisamente con la desigualdad de género, que tienen que ver con la necesidad de pensar a las mujeres y de pensarnos como mujeres. Entonces hemos hablado de fútbol, hemos hablado de amor, hemos hablado, hace unos días se habló de pornografía. Es buscar unos modos de pensar todos estos problemas, pero de un modo distinto a como lo hacemos tradicionalmente. Este es otro evento que ocurrió, ahí dice 2018, pero no, esto fue en 2019, esto acabó de ocurrir, que fue el Festival Internacional de Filosofía, donde también abrimos espacios precisamente para esto que nos estamos preguntando, para otras formas de hacer filosofía. Entonces tuvimos filosofía visual, tuvimos filosofía, les mostraba ahora, tuvimos filosofía a la calle, tuvimos conversatorios sobre vivir de la filosofía sin ser docente, tuvimos charlas TED, tuvimos incluso obras de teatro, una obra de teatro que les recomiendo que la busquen en internet, la tesis del grupo Grupo Teatro Inverso en la Universidad de Caldas. Es decir, buscamos unos modos de acercarnos a la filosofía que no sean precisamente esos modos de discurso riguroso, de discurso de difícil acceso, y en el que la gente siente que la filosofía no es un asunto que le atañe, sino que la filosofía es una cosa que le resulta ajena. Para mí es primordial pensar en eso, que la filosofía no es ajena, la filosofía se ocupa de asuntos muy nuestros, la filosofía tiene que ver con nuestra forma de vida, tiene que ver con nosotros, y cuando hablamos de enseñar la filosofía, creo que eso es clave empezar a pensar cómo nos vamos a preocupar por lo que tenemos al lado y cómo vamos a aprovechar todo esto que hemos aprendido en toda una tradición de pensamiento filosófico, estructurado, organizado, cómo lo podemos aprovechar para pensarnos ahora nosotros mismos. Les decía ahora, no puedo satanizar la investigación y jamás lo haré, y les decía también, me encanta todavía la filosofía de escritorio, porque además soy una convencida de que si no fuera por eso no seríamos capaces de hacer cosas como esta. Si vuelvo al campamento, en el campamento de filosofía estábamos un buen número de profesores del departamento de filosofía y teníamos doctores de muchos países del mundo. Teníamos doctores en filosofía, pero doctores en filosofía que ya han pensado tanto los problemas mismos de la filosofía que fueron capaces de llegar a ponerla en términos de
pongamos a estos muchachos a vivir la filosofía. Entonces, ¿qué es lo que me parece importante? Me parece importante pensar en que disfrutamos de la filosofía, pero disfrutamos de la filosofía porque ya hemos hecho unos estudios de la filosofía. Alguien preguntaba ahora en el chat, ¿cómo vamos a hacer precisamente para enseñar a investigar, para enseñar a divulgar y para enseñar a enseñar la filosofía? Yo creo que necesitamos ser muy capaces de articular las tres cosas. Necesitamos ser capaces de entender que primero es necesario la investigación, segundo es necesario reconocer problemas que estén a la mano y que podamos entender desde la filosofía. Necesitamos, en tercer lugar, hacer uso de un pensamiento creativo la mayor cantidad de veces que sea posible. Pues necesitamos precisamente eso que tiene que ver con el disfrute y con el goce de lo que hacemos. Entonces, para mí, esto es como lo que les quería mostrar. Es un asunto que tiene que ver precisamente con otros modos de entender la filosofía y en los que seguramente pues no hubiera llegado si no fuera precisamente por lo que les decía, porque encuentro en el arte una alianza, pero no en el arte las cosas obras de arte, sino en dos parientes del arte que son precisamente el pensamiento creativo como un pensamiento que nos armoniza y que nos permite pensar la diversidad y organizarla de algún modo que la podamos comprender, y la otra pariente que es del arte que me parece fundamental pensarla aquí, que es la experiencia estética. Bien, creo que le doy la palabra a Ángela. Vale, muchas gracias. Si me puedes ayudar, por favor, con la diapositiva, tú que las tienes ahí. Bueno, yo voy a contarles 3 experiencias muy concretas que tienen que ver con las 3 prácticas de las que yo les estuve hablando, pero voy a empezar señalando un punto de convergencia que siento entre nosotras 3 y tiene que ver con esta importancia de la relación, del planteamiento de la relación entre la filosofía y la vida, ¿cierto? Creo que siento que hay un punto de convergencia bien importante, cómo la filosofía aporta a la vida, cómo hay una dinámica entre ambas. En este caso particular, mi preocupación era cómo la lógica le puede aportar a la vida, ¿no? Entendiendo estos antecedentes que yo les contaba. Esta primera experiencia de la que yo les voy a hablar rápidamente, la titulé Hacia otras formas de ser formal, por lo que ya les venía contando. Tiene que ver con una inquietud por cómo llevar al aula las estrategias, las herramientas, los instrumentos de la lógica, pero para analizar las prácticas inferenciales reales, bien sea de estudiantes o bien sea de otras personas. En la Universidad Pedagógica, hacia el 2016, construimos un grupo en el que han pasado ya estudiantes, personas, que ya han egresado de la licenciatura y siguen vinculadas, un grupo de análisis lógico de discursos en el que el propósito central ha sido utilizar herramientas de la lógica para analizar discursos políticos, discursos, no solamente filosóficos, por supuesto, discursos cotidianos, incluso argumentos cotidianos que tenemos ahora en este momento, que estamos utilizando en nuestras vidas, que escuchamos en los medios también de comunicación y que muchas veces se utilizan como argumentos para que tomemos o no ciertas decisiones que son fundamentales en la vida. Uno de los primeros ejercicios que empecé a tener allí es cómo hacer precisamente para agarrar esos instrumentos, pero para hacer ese análisis de prácticas inferenciales reales de los estudiantes. La simbolización que ustedes ven aquí que está utilizando el estudiante es la simbolización de Gottlob Frege, que curiosamente fue una de las simbolizaciones más rechazada dentro de la historia de la lógica. Parecía ser muy engorrosa, muy difícil, pero curiosamente a mí me ha funcionado bastante bien. Puede ser porque tengo un gran afecto por este lógico y puede que tenga que ver con eso. Pero realmente me ha funcionado muy bien para eso, para que por medio de esta estrategia particular los estudiantes no solo evalúen, sino incluso construyan relaciones inferenciales. Con relación inferencial me refiero a argumentos, simplemente, o sea, que puedan construir y evaluar un argumento que sea un argumento cotidiano o que incluso, insisto, o sea, de ellos mismos o que incluso pueda venir de otros lugares que
que estén relacionados directamente con su contexto, ¿no? Entonces, eso me parecía fundamental. No es una tarea fácil porque los sistemas formales, insisto, muchas veces están pensados desde esta idea de formalidad, de abstracción, de que no tiene nada que ver con la vida, y el punto precisamente es eso, ¿no? Cómo sí tiene que ver con la vida y cómo este instrumento puede llegar a ser significativo para analizar estas relaciones argumentativas que tenemos en nuestra cotidianidad y que además constituyen nuestra experiencia de vida todo el tiempo. ¿Me ayudas por favor con la segunda diapositiva, Sandra? Gracias. Estas dos cosas están relacionadas porque yo les contaba parte de la idea que yo tenía de encontrar esta significatividad, empezó a llevarme a los contextos particulares de quienes estaban en el aula. No se podía desconocer y simplemente hacer algo abstracto como que esto no, digamos, hay unas estrategias que no tienen que ver con la vida de la gente y que a todo el mundo se le van a aplicar de la misma manera, sino precisamente la idea fue cómo hacemos para concretizarlo, cómo hacemos para aterrizarlo y para que esto sea un hablar a la vida, de hecho, de la gente, y para que sirva incluso, yo a veces hablo de terapia lógica, para que incluso las personas puedan utilizar estas herramientas lógicas para pensar acerca de sus propios pensamientos. Y les contaba que una de las situaciones que tuvo lugar en la licenciatura en filosofía, bueno, la Universidad Pedagógica, ustedes saben, es una universidad pública que tiene afortunadamente, tiene una gran diversidad de poblaciones allí. Hay población ciega, también hay población sorda. Bueno, en la licenciatura en filosofía todavía no contamos con población sorda, espero que lo hagamos. Realmente yo siempre me emociona mucho pensando que esto va a tener lugar, aunque sí tenemos personas que han desarrollado prácticas pedagógicas. Tenemos una persona que desarrolló hace poco una tesis muy bonita, hablando también de en esta misma sensación de orgullo que decía Diana. También hay una estudiante que se llama Laura Olarte, que estuvo desarrollando también su práctica pedagógica en enseñanza de la lógica a personas sordas. Particularmente lo que a mí me sucedió, y bueno, toda esta serie de discusiones que también pues suscitan los mismos estudiantes, me llevó a la idea, es una idea que estoy desarrollando en este momento, de la construcción de aulas diversas. ¿Qué sería un aula diversa? Un aula diversa para la enseñanza de la lógica sería un aula en la que todas las personas pudieran llegar a acceder a esas mismas herramientas, a fomentar esas mismas habilidades desde lugares distintos. En este caso particular, lo que yo hice, por eso lo hilaba con la diapositiva anterior, lo que yo hice fue tomar la simbolización de Frege, aunque también he utilizado simbolizaciones también distintas, como el Lewis Carroll, como el Susan Haack, otras que también se han presentado a lo largo de la historia de la lógica y que tienen estos componentes de bidimensionalidad. Y lo que hice fue llevarlos, bueno, por medio de una serie de ejercicios que además han estado también muy acompañados de estudiantes también. Hay otra estudiante que se llama Yuri Huelvas, que también ha estado en la monitoría conmigo durante un largo tiempo y también ha estado en todo este ejercicio de construcción, de evaluación de estos materiales didácticos, que son materiales por medio de los cuales se siente y se escucha la simbología. Digamos, ya la idea no es verlo, sino la idea es utilizar otros sentidos para acceder a ese mismo conocimiento. Esta idea de la construcción de aulas diversas ya me llevó a un lugar distinto, porque ya no era, bueno, construya unos materiales para personas ciegas, otros para personas, no, sino planteé una aula diversa, una aula en la que puedan estar en diálogo distintas personas que tengan distintos tipos de habilidades y que puedan acceder, insisto, a este mismo conocimiento. De allí pues emprendimos esta tarea de elaboración de distintos tipos de materiales y sobre todo, más que los materiales, como todo el acompañamiento que se haría en este por ejemplo, para narrar, ¿cómo hacemos para decir una relación lógica y que el estudiante solamente escuchándolo lo pueda llegar a plasmar? O cómo hacemos, por ejemplo, para que por medio del sentido del tacto el estudiante pueda entender una relación lógica, hacerla explícita
no solo evaluarla, sino incluso después tomar esa estructura para construir él mismo su propia relación inferencial, o por medio digamos, de este mismo sentido del tacto, crear él mismo una nueva estructura lógica que sea una estructura que se corresponda con el argumento que quiere expresar. De ahí que empezó esta idea de trabajemos en la construcción de aulas diversas, de aulas en las que converjan distintos tipos de habilidades. Ha sido un reto enorme, realmente, por lo que yo les decía al principio, porque la lógica tiene unas características que parecen ser características necesarias, ¿no? Como el asunto de la visualidad, de que este es el sistema particular, incluso esta simbolización de Frege de la que yo les hablo, es una simbolización que se descartó casi que inmediatamente. Y la que ha sido privilegiada dentro de la historia de la lógica es la simbolización clásica que todos conocemos, que es similar a la matemática, la aritmética, que es lineal, que tiene una serie de características que claramente hacen que tengamos que ir a ella de una cierta manera y no de otras. Entonces la idea era esta, ¿no? La idea es, por una parte, aterricemos las estructuras a prácticas inferenciales, argumentaciones cotidianas, argumentaciones políticas, argumentos que veamos en nuestro contexto, en nuestra cotidianidad y también en el ejercicio mismo de la creación de estos argumentos. Pero no solamente, digamos, mi propuesta es no solamente lo aterricemos de esa manera, sino que exploremos, por ejemplo, con distintos tipos de sentidos. Eso es algo que me parece bien importante porque siento que en la práctica filosófica muchas veces lo que pasa es que olvidamos el cuerpo, como que estamos como aquí muy quietos y estamos hablando todo el tiempo y eso es como lo que tenemos, y en la lógica pues vemos las fórmulas y nos acostumbramos a operar de unas maneras bien particulares. Y no solo, digamos, la manera en la que construimos y pensamos la lógica, sino cómo la llevamos al aula, es de la misma manera. Entonces, pensamos que un estudiante que tenga muchas habilidades en lógica es un estudiante que sepa manipular correctamente los simbolismos que ya tenemos considerados, que son de esta manera particular y que sirven para representar algo. No sabemos qué, o sea, porque realmente el contenido no parece ser lo importante, sino la mera representación de una estructura que está vacía de ese contenido, como que hay algo abstracto, hay algo ajeno y como que pues manipúlelo, pero pues no es clara esa relación que existe allí. Pues un poco el llamado era ese, ¿no? Como veamos que sí puede llegar a ser significativo, el reto no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero es posible hacerlo y veamos que además puede ser significativo de maneras distintas. Algo que, y con esto, bueno, ya casi paso a la tercera, algo que me ha parecido muy interesante de este ejercicio, muy bonito, es que me he dado cuenta que hay una cantidad de prejuicios, pero una cosa increíble, que se empiezan a desaparecer, se empiezan a poner en cuestión cuando vemos las cosas en un sentido distinto, desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo esta simbolización fregeana, o sea, simplemente la pongo para que la gente la vea, seguramente va a ser algo horroroso, va a ser algo difícil, va a ser algo abstracto, va a ser algo incomprensible. Pero si las personas la tocan, o sea, no la están viendo, sino la tocan, su acercamiento claramente es diferente, porque es un acercamiento que ya no está con ese prejuicio de esto que es como tan difícil, tan engorroso, sino más bien es un ir descubriendo poco a poco cada uno de los elementos que hay allí considerados. Y eso siento que es de una potencialidad enorme, o sea, que ahí es donde va esta idea mía de desaprendamos lo que hemos aprendido y vamos a buscar otras maneras de repente de hacerlo. Entonces, esa era como la invitación aquí. Entonces, está esta construcción de aulas diversas, que ha sido una construcción que hemos desarrollado en la licenciatura en filosofía, en la Universidad Pedagógica, por medio de ciertos proyectos, que están enfocados directamente a eso, ¿no? Cómo en un aula de lógica y de argumentación podemos crear aulas que realmente sean aulas diversas, sino que privilegien los mismas, yo lo digo así, como las mismas mañas que tenemos filosóficas y lógicas en estos contextos, ¿no? Y la tercera, bueno, diapositiva en práctica que yo les quería comentar a ustedes también tiene que ver con el ejercicio mismo de la argumentación, ¿no? Yo les contaba que lo que suele suceder, igual que pasa con la lógica, hay cosas que también pasan con la enseñanza de la argumentación. En el caso, bueno, de la lógica,
claramente, pues ya, y pues también relacionándolo con lo que dicen mis colegas, que me parece muy valioso, y es que se hace como esta separación entre la filosofía y la vida, y aquí más bien el interés es no, más bien como que vean como todas las posibilidades que hay de unir una cosa con la otra. En la argumentación algo que pasa es que una maña que tenemos también es a privilegiar ciertos modos de argumentación, y esos modos de argumentación por lo general son modos lingüísticos, o sea, se argumenta por medio de unidades lingüísticas, es decir, yo argumento cuando hablo, argumento cuando escucho, pero muy recientemente se está pensando cómo es que argumento por medio de una imagen, por ejemplo. Y esto es algo que siento que está menos explorado y menos explorado también en el aula, ¿no? Porque el ejercicio argumentativo en el aula es haga un ensayo argumentativo en el que diga usted esto y tenga esta y esta estructura. Por supuesto que no se trata de no, esto no hay que tenerlo, no, claro que sí, o sea, por supuesto que también es bienvenido. La invitación no es a cambiar una cosa por la otra, sino es más bien a integrar cosas que pueden llegar a ser complementarias. En este caso particular a mí me llama mucho la atención la argumentación visual. Y más en estos tiempos de virtualidad, precisamente, uno se da cuenta del acercamiento tan grande que tienen los estudiantes y los niños hacia las argumentaciones que son visuales, ¿no? Hacia estas otras maneras de... Y bueno, lo que yo he encontrado es que cuando se abre la posibilidad a que se argumente de maneras distintas, los estudiantes y uno mismo pues puede llegar a generar cosas realmente muy importantes dentro del ejercicio de la filosofía, y formas que, bueno, insisto, están más bien como que no parecen no ser como tan determinantes también. Parece que lo que tenemos que hacer ya es como enseñar según un canon que ya está establecido, que parece poner en cuestión incluso el asunto de si un argumento puede llegar a ser visual. Hay todo un debate acerca de eso, hay gente que dice sí, hay gente que dice no. Yo lo que digo es, pues también hagamos el ejercicio de diversificar pues las prácticas argumentativas y de ver cómo aquí hay una potencialidad muy grande, insisto, más en estos tiempos en los que tenemos una pantalla, tenemos que, digamos, este tipo de posibilidades también, ¿no? Y lo que ustedes ven al lado, donde está una muñequita, donde está el reloj de Juanita, es también un llamado que también, no sé, me parece muy importante tener en cuenta en las clases, argumentar de maneras distintas, con géneros distintos de escritura, no solamente del mismo género que ya estamos acostumbrados a usar, ¿no? Que es el del paper académico, que tiene ciertas características particulares. Parece que tristemente parece que muchas veces nuestro valor filosófico está en cuántos papers hemos publicado, pero además no cualquier paper, o sea, tiene que tener unas características, estar enmarcado en ciertas revistas, en ciertas cosas, y muchas veces lo que pasa es que nos formateamos, yo lo pienso así, tanto así que cuando uno quiere salir de eso, y uno plantea el ejercicio de hagamos un diálogo, por ejemplo, cuesta un montón, hagamos un aforismo, o sea, cuesta un montón hacer otra cosa distinta porque nos acostumbramos a hacerlo de la misma manera. Y claro, como a veces siento que los estudiantes están menos formateados, afortunadamente que nosotros tenemos que aprovechar mucho eso y abrir la posibilidad a que los estudiantes también exploren maneras distintas de argumentar, géneros literarios distintos a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, o sea, por supuesto que vamos a tener que hacer papers en algún momento de la vida, tampoco se trata de que no los hagamos, pero sí creo que es importante que veamos esta riqueza, ¿no? Esta riqueza que hay, y con esto cierro, esta riqueza que hay en tanto las exploraciones que podemos hacer de nuestros propios argumentos, de nuestra propia cotidianidad, como lo que podemos hacer por medio de nuestro cuerpo, de otros sentidos, de otras maneras distintas, y ahora sí que de otras maneras diferentes, utilizando otros recursos que también están presentes en la historia de la filosofía y que más bien poco a poco los hemos ido desconociendo y les hemos quitado un papel que es bien importante. Y algo que me parece muy bonito, y con esto cierro, es que en el ejercicio con los estudiantes es que uno se da cuenta de eso, y uno dice, cuando uno abre las posibilidades, a esta riqueza, a esta diversidad, uno se da cuenta que vale mucho la pena y que lo que los estudiantes pueden lograr es bien valioso. Este cuento, por ejemplo, a mí me encanta, pues no lo pude poner completo porque es larguísimo, pero es todo un cuento en el que se argumenta qué es la lógica, básicamente.
qué es la lógica, cómo se presenta la lógica, pero es por medio de un cuento, y eso es, a mí me parece que es fabuloso, igual que es el primer recurso que les pongo es un video, también es un argumento visual que construyó un estudiante. Él iba desarrollando su argumento a medida que iba explorando partes de su cuerpo. También es una cosa bien bonita. Entonces, pues nada, es el llamado a diversificar las maneras, es el llamado a aceptar los nuevos retos. Muchas veces estamos acostumbrados a lo que ya nos resulta propio, lo que parece que ya, pues ya es como conocido, ¿no? Entonces, pues como ya es conocido, pues ya eso es como lo que tenemos presente y lo que sigue operando en nuestras vidas. Y yo creo que es bien importante tomar el riesgo, explorar nuevas maneras, porque creo que lo que se puede aprovechar es enorme, las ganancias creo que son enormes, entonces ese básicamente sería el llamado. Ya, muchas gracias. No, pues buenísimo. Yo creo que hemos cubierto la mayoría de los temas que queríamos conversar. Se nos fue el tiempo volando. Entonces, si les parece, pasamos directamente a las preguntas que haya de las personas que nos han acompañado. Bien, sí, gracias. Gracias, Ángela, gracias, Diana. Sí, tengo varias preguntas. Hay una pregunta que yo creo pues que tiene que ver de pronto con lo que yo exponía, tiene que ver, y es qué actividades hacíamos en el campamento. Tenemos otra pregunta, cómo abordar la enseñanza en la secundaria. Y tenemos una pregunta, Ángela, que es clave para ti, y es: si un argumento se compone de proposiciones, ¿cómo evaluar un argumento visual? Entonces, pues yo creo que muy rápidamente, ¿qué actividades hacíamos en el campamento? Realmente en el campamento hacíamos actividades que tenían que ver con asuntos de creatividad. Por ejemplo, los de filosofía del arte, nosotros nos montábamos estaciones. Entonces, por ejemplo, los de filosofía del arte nos montamos una estación que era si esto es arte o no es arte, y lo que hacíamos era como una especie de casino donde teníamos dos mazos con figuras con imágenes de diferentes tipos. Unas eran obras de arte, otras no eran obras de arte, y por supuesto, pues teníamos muchas imágenes de arte contemporáneo, frente a lo cual surge la pregunta: ¿pero cómo? ¿Esto es arte? Y a partir de allí, pues tratamos de conversar un poco con los estudiantes y las niñas de los colegios, contándoles que allí, pues efectivamente había una obra de arte, que era una forma del arte contemporáneo, y mostrábamos, era como una cosa muy dinámica donde todos pudieran participar. Había otra estación que montaron los de filosofía moral. Entonces era algo así como una pesca, y aprovechamos que había un lago, entonces debían pescar como conceptos y luego tratar de ubicarlos, las definiciones, en dónde era que estaban. Pero era un asunto en el que tratábamos de involucrar lo práctico precisamente con manejo de conceptos, con historia de la filosofía, pero también les poníamos retos. Tuvimos otra estación de debates donde les poníamos dilemas de orden social, y pues ellos tenían que prepararse para esto. Fue una de las estaciones que más les gustó. Hubo una estación, la Estado Naturaleza, que les tomó toda una tarde, y era precisamente, se crearon organizaciones, grupos que organizaban como pequeñas ciudades, y donde en la ciudad había unos a los que se les entregó de todo, marcadores, colores, reglas, y a otros no se les entregó de nada, y había un alcalde, entonces él tenía que tratar de distribuir los recursos de tal modo que pudieran pues como poner en discusión y en reto precisamente conceptos como el de Estado Naturaleza. Entonces fueron muchas actividades, y como les digo, actividades que nacieron de un grupo de profesoras y profesores con investigaciones y con muchos años de trabajo en la filosofía. Entonces, pues ahí, no sé, Ángela, si quieras contestar a tu pregunta, y tenemos la otra de cómo enseñar filosofía en los colegios.
Vale, claro que sí. Yo voy a decir algo con respecto a esa última y luego la de la argumentación visual. Simplemente haré una anotación con respecto a esa de la educación en el colegio y, por ejemplo, desde el lado de la lógica hay una relación muy bonita que no está tan explorada, pero es bien bonita. O sea, sí hay personas que la han explorado, digamos, pero no tanto como otras áreas, y es la relación entre la lógica y la narratividad, la idea del contar cuentos. Cuando un niño cuenta cuentos, un niño está hilando pensamientos y en ese hilar pensamientos hay relaciones inferenciales bien importantes. Entonces ahí que hay varias personas que han trabajado, aunque insisto, no es un área tan explorada como quisiéramos, pero hay una potencia allí en esta relación entre la lógica, por supuesto, y la filosofía y la narratividad y las historias. Y bueno, ahora para ir a la pregunta puntualmente, la pregunta de cómo evaluar un argumento visual es una pregunta bien bonita porque eso me lleva al debate que ya les planteaba acerca de si un argumento puede ser o no visual. Hay un debate, insisto, hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. Yo respondería diciendo, bueno, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué creemos que el argumento solamente está planteado en unidades lingüísticas? Es lo que nos han enseñado, claro, sí, digamos, es lo que ya venimos acostumbrados a pensar, y es que un argumento se plantea en términos de proposiciones, proposición 1, 2, 3, conclusión, y esa es la manera que tenemos, digamos, de pensar las cosas. Y muchas veces lo que pasa cuando creemos eso es que al ver una imagen, y pensar que esa imagen es un argumento, lo que queremos hacer es hacer una traducción de uno a uno, ¿no? Casi que la imagen es un argumento y yo lo traduzco así. Entonces esta imagen es premisa 1, premisa 2 y esta sería la conclusión. Pero eso es un problema, porque yo ¿cómo hago exactamente para hacer una relación de uno a uno entre dos cosas que no son isomórficas? O sea, no hay una relación de uno a uno entre una imagen y entre un argumento, y entre un argumento. La invitación que yo tendría sería, veámoslo de otro modo, o sea, ¿por qué no pensamos el argumento de un modo distinto? Hay personas que han trabajado en esta línea y una persona que tengo ahora muy en mente que se llama Axel Barceló, él es un mexicano que ha trabajado mucho en la línea de pensar las argumentaciones visuales y pensar cómo, esta pregunta puntual, cómo podemos evaluarlo. ¿Qué necesitaríamos para eso? Necesitamos pensar los conceptos de un modo distinto, por ejemplo, pensar el concepto de forma lógica de una manera distinta, ya no atado necesariamente a los componentes proposicionales, sino de repente atado a ahora sí que a los elementos que puedan ser constitutivos de una imagen. Entonces yo creo que esto también me parece bien bonita la pregunta porque claro, ahí precisamente está el cambio de paradigma, ¿no? O sea, pensémoslo de una manera distinta o veamos qué otras posibilidades podríamos llegar a explorar en una argumentación que no impliquen querer hacer una traducción de uno a uno y utilizar las mismas herramientas de evaluación de un argumento proposicional para decir estas mismas tendrían que aplicarse a un argumento visual, sino veamos qué otras posibilidades existen o podrían llegar a ser allí como relevantes, ¿no? Para analizar una argumentación visual. Pero mi intuición sería, bueno, sería como más bien una pregunta de por qué creemos que solamente eso puede ser un argumento. Y además, una cosa del argumento visual uno a uno es querer leer la imagen solo en un sentido literal o monosémicamente o como un ícono, cuando la imagen realmente es un símbolo que puede estar cargado de múltiples significados. Entonces, así es. No, yo quería contribuir de pronto un poco hacia la última pregunta, sobre todo porque creo que, o al menos en el proyecto que yo les compartía, ahí hemos encontrado varios elementos importantes. Y yo en eso creo que las tres coincidimos bastante y mi invitación sería por parte de la exploración en la escritura. Cuando invitamos, por ejemplo, lo que yo contaba, los diarios, la herramienta de diarios o las meditaciones, los poemas filosóficos, cuando variamos el estilo de la escritura, tenemos unas potencias creativas enormes, unas potencias de aparecer, que son maneras en que las aulas de los colegios en particular son muy fértiles para pensar de esta manera tan simple. Primero, también cambiar los formatos, como mis colegas decían, el elemento visual, audiovisual incluso es fundamental en los jóvenes y las jóvenes de ahora manejan el lenguaje audiovisual
de una manera muy intuitiva, lo tienen muy metido, tienen unas habilidades de lectura textual, audiovisual increíble, y yo creo que eso es muy importante trabajarlo en los colegios. Y el otro elemento que yo creo que también es bastante valioso tiene que ver con la posibilidad de que los contenidos, digamos que la aproximación no esté exclusivamente desde el punto de vista de los contenidos, ¿no? Uno de las maneras, sino muy centrada también en las formas en que hacemos, en las que trabajamos. En eso también la profesora Diana Pareza tiene unas cosas muy interesantes, ella es de la Universidad de Antioquia, y finalmente, yo, al menos en la experiencia del proyecto, creo que trabajar por imitación es muy valioso. Cuando nos sentamos a escribir aforismos heracliteanos o diálogos estilo socrático, o cuando nos sentamos a escribir confesiones a la Agustín, en ese ejercicio mimético, en ese ejercicio de imitar, había también unas potencias creativas y de apropiación de los conceptos que son muy valiosas. Entonces, no, perdón por hacer de nuevo propaganda, en el libro que les conté que está en la editorial Aula de Humanidades, tenemos esa estrategia de laboratorio de escritura específicamente para contextos también de aula, y estamos pensando bastante en contribuir a los colegas y a los y las colegas de educación media y básica. Bien. Colegas, yo creo que ha sido un placer. No tenemos más preguntas en el chat. Diana, te doy la palabra para que cierres, pero yo antes quiero pues darle las gracias de nuevo a la Biblioteca Nacional, a la Red Colombiana de Mujeres Filósofas, a la Red Latinoamericana de Mujeres Filósofas, y gracias a todas y todos por haber estado con nosotros. Muchas gracias a la gente de la Biblioteca Nacional, a Duana, a Margaret, a todos los que han estado aquí detrás de cámaras con nosotras. No lo mismo, yo también quería simplemente agradecer el